Prepárate para adentrarte en un misterio, un misterio que te dejará helado. ¿Qué misterio? La desaparición de los fareros de las Islas Flanna. Ah, sí, las Islas Flanna. Es 1900, un lugar remoto en Escocia, ¿Ah? y 3 hombres se desvanecen, Sin dejar rastro. sin dejar rastro. Asusta. Espera, Qué interesante. la historia del faro, los eventos previos a la desaparición, Ajá. la investigación oficial, incluso las teorías, Teoría. algunas realmente escalofriantes. Me encantan las teorías. Empecemos por el escenario, las Islas Flanas. Imagínate, Vale. un archipiélago de 7 islotes deshabitados, azotados por el viento y la niebla, acantilados que se precipitan al mar. Cena desolador. Desolador, Y sí. ¿no te parece? Mucho. La información que tenemos describe un clima impredecible, Ajá. olas monstruosas, Yeah. niebla que te envuelve en un manto de misterio. Casi como si la propia isla no quisiera que nadie la habitara. Y eso no es todo. Ah, no. Las islas estaban asociadas a figuras malignas del folclore escocés, En serio. brujas, Uy. kelpies, seres que se alimentaban del miedo y la soledad. Qué mierda. ¿Te imaginas vivir allí sabiendo eso? No. Es como si el lugar estuviera imbuido de una energía oscura, Sí. esperando el momento para manifestarse. Totalmente de acuerdo. Y justo en ese escenario, Sí. construyen un faro Un faro. a finales del siglo XIX. Increíble. Piensa en la logística, transportar materiales por esos acantilados, Yeah. luchar contra el mar embravecido. Debió ser una pesadilla. Y la vida de los fareros, imagínate, Aislados. aislados del mundo, Sí. dependiendo de un sistema de raíles y un vagón para recibir provisiones. Completamente a merced del Una mar. existencia precaria sin duda. Ya. Y en la noche del 15 de diciembre de 1900, en medio de una tormenta infernal, Oh. un barco que pasaba reportó algo inaudito. ¿Qué? La luz del faro no estaba encendida. Eso ya asusta. El 26 de diciembre, Sí. el barco de provisionamiento Lesperos El Esperos. llegó a la isla. Ajá. Nadie salió a recibirlos. Nadie. La bandera no ondeaba en el mástil. Las cajas de provisiones estaban intactas. Oh. Un silencio sepulcral, Como si la isla hubiera contenido la respiración. esperando a que llegaran. ¿Y dentro del faro qué? Una escena que te hiela la sangre. Cuéntame. La puerta cerrada a las camas, sin hacer el reloj parado. No. El fuego apagado en la chimenea. Increíble. Y sobre todo colgado en el perchero. Bien, sobre todo. Como si uno de los fareros hubiera salido a la intemperie. Sin protección. Sin protección. En medio de una tormenta no tiene sentido. Parece que algo los obligó a salir. Y con mucha prisa. Y exacto. Pero lo más perturbador estaba por venir. Más. En el embarcadero oeste encontraron señales de una lucha brutal. Señales. Una caja rota, barandillas dobladas, raíles arrancados de su base. ¿Qué más? Una roca de 1 tonelada desplazada. Una roca de 1 tonelada. Y hierba arrancada del acantilado. Que el acantilado. a más de 60 metros de altura, Eso no lo mueve un humano con facilidad. como si una fuerza descomunal hubiera arrasado con todo. Algo terrible debió ocurrir allí. Ahora entiendo por qué este caso ha generado tantas teorías. Y me imagino que algunas son realmente escalofriantes. Prepárate, porque lo que vamos a analizar a continuación te dejará sin dormir. Desde olas gigantes hasta secuestros, pasando por peleas locura e incluso Me digas. intervención sobrenatural. Esto se pone interesante. Entremos en ese terreno donde la razón se tamalea. Hablamos de brujas. Kelpies. Seres que según las creencias locales habitaban las islas, podrían tener algo que ver con la desaparición. La mente no puede evitar ir hacia lo sobrenatural. 3 hombres desaparecen en un lugar remoto envuelto en leyendas de criaturas malignas. Es inevitable pensar en algo más allá del humano. Es como si el escenario alimentara nuestras sospechas. Y hay un detalle que me perturba especialmente. La volada de Wilfred Wilson Gibson Flannan Isle, escrita en 1912, describe a los fareros interrumpidos repentinamente durante la cena como si algo los hubiera llamado desde la oscuridad. Escalofriante. La silla volcada, la mesa puesta, como si hubieran tenido que abandonar todo de golpe sin tiempo para reaccionar. Lo curioso es que la balada menciona una mesa puesta para la cena, pero el informe del guardián de relevo Moore indica que los utensilios estaban limpios. En serio, Es decir, la desaparición ocurrió después de la cena. detalles que no encajan, que añaden más misterio al caso. Y si nos adentramos en el folclore escocés, encontramos historias aún más inquietantes, sirenas que atraían a los marineros a la muerte, el Blue Men of the Minch y criaturas que podían provocar tormentas y hundir barcos.
¿Pudo alguna de estas criaturas estar involucrada en la desaparición? Aunque improbable, la idea es fascinante, esas fuerzas desconocidas, incontrolables, actuando en nuestro mundo, y este caso, con su aura de misterio, su escenario remoto y agreste, se presta a ese tipo de especulaciones. Totalmente. De hecho, el misterio del faro de las Islas Flannan ha inspirado numerosas obras de ficción. La ópera The Lighthouse, la canción de Genesis, The Mystery of Flannan Isle Lighthouse, la película The Vanishing. Todas exploran las diferentes facetas de este enigma, desde lo psicológico hasta lo sobrenatural. El mismo evento, pero tantas interpretaciones diferentes. Cada artista proyecta sus propios miedos y fascinaciones sobre el misterio, creando nuevas capas de significado. Y en este caso, creo que el escenario juega un papel fundamental. El aislamiento, la inmensidad del mar, la niebla que lo envuelve todo, son elementos que alimentan la imaginación y nos hacen vulnerables a lo desconocido. Es como si la propia naturaleza se confabulara para crear una atmósfera de terror, y en lugares como las Islas Flannan esa sensación se multiplica. Y a pesar de todas las teorías, todas las investigaciones, todas las historias, la verdad sobre lo que ocurrió a esos 3 hombres en el faro sigue siendo un misterio. La investigación oficial concluyó que fueron barridos por una ola gigante, pero como hemos visto, hay muchas dudas al respecto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, y eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante. No hay una solución definitiva, solo un vacío que cada uno llena con sus propias creencias, sus propios miedos. Un vacío que nos atrae, que nos invita a explorar las posibilidades más oscuras. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál de las teorías te resulta más convincente? Personalmente me inclino a pensar que la naturaleza en su furia fue la responsable de la tragedia. A una ola monstruosa, un golpe de viento repentino, los fareros conocían los riesgos de su oficio, pero a veces la naturaleza es simplemente implacable. Es una posibilidad, pero ¿y si hubiera algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión. La falta de pruebas concluyentes, la ausencia de cuerpos, son detalles que dejan la puerta abierta a la duda, a la especulación. Cierto. Y quizás esa sea la verdadera lección del misterio del faro de las Islas Flannan, que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni siquiera comprender, y que a veces lo mejor es aceptar nuestra propia ignorancia. Aceptar la incertidumbre del misterio quizás esa sea la única manera de encontrar la paz en un mundo donde no todas las preguntas tienen respuesta. Un misterio que nos recuerda que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción, y lo más inquietante es que el faro de las Islas Flannan sigue atrayendo a curiosos e investigadores incluso hoy en día. Es que la historia tiene todos los ingredientes para cautivar nuestra imaginación. Un lugar aislado, un clima inclemente, una desaparición inexplicable, y esa falta de respuestas definitivas, ese vacío de información, nos atrae como una polilla a la luz. Es como si el misterio nos llamara, nos desafiara a encontrar una explicación. Y creo que en el fondo, la historia del faro de las Islas Flannan nos habla de algo más profundo. Nuestro miedo a lo desconocido, a las fuerzas que no podemos controlar, un miedo ancestral que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. Exacto, y ese miedo se manifiesta de muchas maneras en las leyendas sobre monstruos marinos, en las historias de fantasmas, en las teorías conspirativas. Son intentos de dar sentido a lo inexplicable, de encontrar un orden en el caos. Y en este caso, el caos se materializa en la propia naturaleza, las olas embravecidas, el viento huracanado. La niebla que lo envuelve todo en un manto de misterio es como si la propia isla se hubiera tragado a los fareros, borrando cualquier rastro de su existencia. Una imagen que nos hiela la sangre sin duda, y a pesar de que el faro se automatizó en 1971, el lugar sigue conservando esa aura de misterio. El helipuerto construido para facilitar el acceso parece una concesión a la modernidad en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Como si la tecnología no pudiera penetrar del todo en ese espacio, como si la isla se resistiera a ser domesticada, quizás eso es lo que nos atrae, la posibilidad de que existan lugares donde la lógica y la razón no tienen cabida, donde lo inexplicable sigue reinando. Es posible, o quizás sea simplemente la necesidad de una buena historia, de un enigma que nos haga pensar, que nos mantenga en vilo. Sea como sea, el misterio del faro de las Islas Flannan sigue vivo más de un siglo después. Un recordatorio de que hay lugares en este mundo que guardan secretos, inescrutables secretos que quizás nunca lleguemos a desvelar. Y eso en cierto modo es lo que los hace tan fascinantes. Un pensamiento inquietante, pero también liberador aceptar que no lo sabemos todo, que hay misterios que nos superan. Quizás esa sea la clave para vivir en paz con lo desconocido. Y así, con un escalofrío recorriendo nuestra espina dorsal, concluimos nuestra inmersión en el misterio del faro de las Islas Flannan, un caso que nos ha llevado a explorar los límites de la realidad, a cuestionar nuestras certezas y a adentrarnos en el terreno de lo inexplicable. Esperamos que te haya fascinado y perturbado a partes iguales. Y la próxima vez que mires al mar, recuerda, en sus profundidades se esconden historias que aún esperan ser contadas, historias que quizás sea mejor dejar en...